Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Escuchemos detenidamente el texto como si fuera una confesión de amor de Dios hacia nosotros, que abatidos y cansados sentimos su voz que nos dice: levántate, amada mía, y luego nos adorna con piropos y palabras dulces. Solo nos quedaría reposar en sus brazos y disfrutar de sus besos. Iniciemos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios perdone en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta feria privilegiada, muy cercanos al nacimiento de Jesús, la encarnación de Dios en nuestra propia historia. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Escucha con bondad, Padre, la plegaria de tu pueblo, y ya que nos alegramos con la encarnación de tu Hijo único, concédenos alcanzar el premio de la vida eterna cuando Él vuelva en la majestad de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Cantar de los Cantares. La voz de mi amado ahí viene, saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven. Ahí está, se detiene detrás de nuestro muro. Mira por la ventana, espía por el enrejado. Habla mi amado y me dice: levántate, amada mía, y ven, hermosa mía. Porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias. Aparecieron las flores sobre la tierra. Llegó el tiempo de las canciones y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. La higuera dio sus primeros frutos y las viñas en flores
exhalan su perfume. Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas, en lugares escarpados, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es suave y es hermoso tu semblante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamen justos al Señor. Aclamen justos al Señor. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Entonen para él un canto nuevo. Toquen con arte, profiriendo aclamaciones. Aclamen justos al Señor. El designio del Señor permanece para siempre, y sus planes a lo largo de las generaciones. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Aclamen justos al Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestro corazón se regocija en Él. Nosotros confiamos en su santo nombre. Aclamen justos al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Durante su embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. Es la continuación siempre en estos 3 días. Hoy, en este jueves, la tercera partecita. Dice después que ha engendrado en su seno, después de que el ángel ayer estábamos escuchando, tú serás la madre del Salvador. ¿Cómo puede ser esto? En fin, todo esto, pero al final yo soy la servidora del Señor. Y en ese momento entonces se engendra Dios mismo, hoy que veñan de virebe, hoy que veñan de humanidad, hoy que veñan de ove in carnis, en la carne, en nuestra carne. Quiere decir eso, queridos amigos, entra en nuestra situación, nos acompaña, nos ayuda a nosotros a religarnos, a pegar con la religión, a religarnos a nuestra propia existencia. Es importante e interesante entender este aspecto teológico desde una mirada muy antropológica, es decir, lo que nos sucede a nosotros en un lenguaje bien nuestro. ¿Y aquí qué pasa cuando le tenemos a Jesús? Dice durante el embarazo, pues, ¿qué pasa con María? Dice, partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Se va a visitar a su prima Isabel. Queridos amigos, la solidaridad, el cariño, el amor, como dice nuestro Papa siempre, iglesia en salida, ña séguena, ya háguena, ya visitáguena, ya háguena, ña penúguena, como decían sobre todo los redentoristas, ¿verdad?, en la gran misión que ellos hacían siempre y hasta ahora, ¿verdad?, como carisma. Hay que patear la calle, hay que patear, es decir, ya guatana, ña sean, dica tú y la llave venían de oficina, diga tú y la llave aire acondicionado, güey, llevas a cura, mo lleve.
ña seana hayago atayema, ña mozarambí hayekua cabeñandillara. Incluso Francisco de Asís, ¿verdad? Cuando salía después del almuerzo, dice, con sus monjes, con sus seguidores, salían a caminar ahí por el pueblito de Asís. Vamos a evangelizar, y Francisco, Jopaitegui, en grupo, en comunidad. Y después cuando llegaban, uno de ellos le pregunta a Francisco, ¿de Corecuri ya estás evangelizando? Anda ya en bebé, a ver, ñañe monguetay, a ver, ven ya esto o aquello del evangelio. Y Francisco le miraba y se reía. Evangelizar no es solamente hablar, basta que ellos nos hayan visto caminar en medio de ellos. Y ahí está ya la evangelización. Qué interesante esto, queridos amigos. Upeaco dice, Inaye Palañande, ya quiero peñan de pueblo apuestebe, peñan de Shaikway, vaya vaya yuja ya ñande ay gente fuera, vaya vaya de ya cabe y pona mía por la dignificación del hombre. En estos días he visto que a una periodista ahí le dieron, no sé, de los derechos humanos o premiegue. Había votado el aborto, había votado yuca, la gente había votado cambiar la sexo, mira, todas esas cosas. Derechos humanos, para derechos humanos me lo defendía. No sé quiénes son los que dan los premios de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que entendemos por el derecho humano? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué pensamos, verdad? O sea que tenemos que caminar como queremos, cada uno, ya por la ya posea, para el derecho humano. Entonces, queridos hermanos, atención, ¿verdad? O sea, tenemos que tener la conciencia verdaderamente después de una reflexión profunda, ¿verdad? Que mañana, por lo menos hacer un poquitito de filosofía, entonces, ¿verdad? Hay que hacer filosofía para poder hacer una verdadera religión. Porque también la religión sin el coco que la gente lleva, sino una reflexión profunda del aspecto filosófico, es decir, existencial, el religarte a la existencia, ¿verdad? Entonces, después defendemos lo indefendible, ¿verdad? Defendemos lo indefendible. La vida luego del primer momento hay que defender, y hay ciertas personas que no, dice tranquilo, sos dueño de tu cuerpo, haz lo que querés. Pero ñaña premiata por derecho humano, allá. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante aquí. Cuando María se pone, es la primera que se pone en camino, partió, fue sin demora a este pueblo de la montaña, entra. Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, ¿viste? Bendito el fruto de tu vientre. Pero tú eres bendita justamente. ¿Por qué somos benditos? ¿Por qué somos baraj? Dice el Antiguo Testamento, la gracia de Dios, la bendición de Dios. ¿Por qué? Y porque justamente tenemos que saber que el baraj y la bendición viene porque Dios habita en tu seno. Hay que tener y hay que saber, ¿verdad? Lo que dice. Eso el Antiguo Testamento ya lo decía. No hace falta entonces dar demasiadas vueltas. La verdadera bendición, el baraj, es la presencia de un Dios en tu corazón, en tu vida, en tus principios, en eso que te ayuda y te hace crecer a la humanidad. Eso es lo que hace crecer verdaderamente el derecho de la persona. Es la defensa, ¿verdad?, de la vida del indefenso, como también de aquel que puede defenderse, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, yo mi peñan de Yara, viga tu hanguaisha, hoy que veñan de tu hume, y hagamos también un buen discernimiento, mi hanguaye bamba, epa y se inapea de ponerse en camino, salir, visitar, conocer, ayudar. Es lo que el Señor nos pide cada día. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestra Iglesia, para que acompañe al pueblo en sus situaciones de abandono y reviva la esperanza en los fieles, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que asuman una actitud profética como el de Juan Bautista y vivan una fe comprometida con la vida, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por la juventud, para que fomente la fraternidad y una vida de santidad, oremos al Señor. Ven, 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 Señor.
por todos nosotros, para que siempre estemos preparados y comprometidos de llevar una vida profética, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pastor panis mere, Jesus nostri miserere, tu nos pace nos tuere, corpus Christi adoramos te, buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño, Jesucristo, te adoramos. Oración final. Señor y Dios nuestro, que la participación en estos divinos misterios proteja continuamente a tu pueblo, para que, entregado plenamente a tu servicio, goce con la abundancia la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,